Entonces, la semana pasada comenzamos a hablar de Noé. Vimos algunos aspectos, dijimos que Noé significa descanso, significa paz, significa seguridad, significa el que da consuelo. ¿Sí? Y dijimos que Noé representaba ¿a quién? Primero a Cristo, ¿sí? Que nos da descanso. Jesús dijo, todos los que estén cansados, los que estén trabajados, vengan a mí, que yo les voy a dar descanso. Y representa el arca que Noé construyó, representa a Cristo, que nos salva de la tormenta, y representa al cuerpo de Cristo. ¿Sí? El arca tipifica el cuerpo de Cristo, donde están todos los salvados del diluvio. ¿Sí? Vamos a Génesis, capítulo 6, vamos a leer del 13 al 16. Génesis, capítulo 6, del 13 al 16. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafa te harás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca. ¿Cuántas? Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hasta ahí nomás. Hoy vamos a meditar en dos aspectos que tienen que ver con lo que Dios le pide a Noé. Dos cosas que Dios le encomienda de manera fehaciente a Noé y Noé tenía que cumplirlo al pie de la letra. Te tiro un detalle nomás, así para que no te sientas mal. El arca de Noé, que Noé construyó durante 100 años aproximadamente, estaría valuado al día de hoy, tirándolo hacia abajo y quitándole algunos lujos, entre 50 y 100 millones de euros. Ese sería el valor si hoy se tuviera que construir el arca, si se cotizara conforme a lo que se utilizó en aquel tiempo. ¿Qué significa esto? Que Noé no era ningún pobrecito. Noé era un hombre rico, un hombre próspero, que tenía recursos y los puso todos esos recursos los puso todo al servicio de Dios. Cuando Dios lo llamó, Dios lo llama, le pide que construya el arca. Noé dice, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, va a estar al servicio de Dios. ¿Sí? Entre 50 y 100 millones de euros. ¿Alguien quiere ese dinero? ¿No? Bueno, ya lo van a tener. De ese gusto. Ahora, mirá lo que dice. Dios comienza hablándole a Noé y le dice, hazte un arca. Hazte un arca. Una de las cosas que el ser humano necesita entender, todos nosotros necesitamos entender, es que cuando Dios habla en imperativo. ¿Qué es esto? Significa que Dios habla con órdenes. Dios no pide sugerencias. Dios no pide consejos, Dios no pide opiniones, Dios habla y habla conforme a lo que tiene en mente y da órdenes. Dios da órdenes. Dios no está esperando que nosotros vayamos a decirle a Él cómo tienen que ser las cosas. Ese es el error que muchas veces cometemos, ¿no? Porque Dios nos está pidiendo algo y nosotros decimos, bueno, Dios, pero yo voy a hacerlo de otra manera. Y Dios está esperando que simple y sencillamente, cuando escuchamos lo que Él habló, lo hagamos según lo habló Él, según Él lo dijo. Dios viene y le dice a Noé, hazte un arca. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿y Noé habría sabido lo que era el arca? ¿Ya tendría en mente lo que significaba? O quizá le habrá preguntado al Señor, ¿qué es el arca? ¿Qué es un arca? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? No está mal hacer ese tipo de preguntas. Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo?
¿podría ser un poquito más preciso? El problema que Dios sí tiene es cuando nos ponemos a cuestionar o a contradecir todo lo que Él nos dice. ¿A cuántos de ustedes les gusta que una vez que ustedes dicen blanco, alguien venga y los contradiga diciendo negro? Te transforma todo en la humanidad, ¿no? Vos le decías a tu hijo, quiero que hagas esto, y vas a la media hora y no lo hizo, y te agarra la chiripiorca y todos los males que ya conocemos. ¿Por qué? Porque vos diste una orden y tu palabra no está en tela de juicio. ¿Sí o no? Entonces Dios es exactamente igual. Dios cuando habla dice, haced esto. A lo sumo podremos llegar a preguntar, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Y de qué manera? Ahora, lo fantástico es que Dios siempre cuando te da órdenes, te dice el cómo, te explica el cómo. En este caso Dios le dio hasta las medidas de cómo tenía que ser el arca. Yo estuve estudiando, estuve investigando, y aproximadamente las medidas que tenía que tener el arca equivalían a un estadio de fútbol. Imagínate un estadio de fútbol, el más grande, ya sabemos cuál es, no vamos a entrar en esas discusiones carnales, ya sabemos cuál es. ¿Sí? Ya sabemos cuál. No, dijimos que cosas. Cosas grandes, ¿no? Algo grande. Entonces, ¿qué sucede? Dios le dice, además va a tener planta baja, va a tener primer piso, ¿no? Dice así. Y bajo, segundo y tercero. O sea, imagínate la cantidad de personas que podrían haber entrado. ¿Por qué? Porque Dios cuando hace algo, lo hace bien grande. Dios no hace cosas pequeñas. ¿Amén? Cuando Dios hace algo en nuestra vida, no lo hace chiquitito, lo hace a lo grande, porque Dios es grande. Entonces, imagínate, en ese lugar tenían que entrar las 137 millones de personas que más o menos podían llegar a salvarse. Dios lo hizo grande, aunque solamente se salvaron 8, o sea que el lugar había de sobra. Más los animales y todo lo que Dios le había pedido, el lugar había de sobra. Jugaban a las escondidas ahí los hijos de Noé, no sabían qué hacer ya. Estuvieron varios meses aparte metidos ahí adentro. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios habla con órdenes y la obediencia a esas órdenes va a determinar lo que ocurra con vos y conmigo a continuación. Lo que hagamos con lo que Dios nos está pidiendo va a determinar todo lo que suceda después. Entonces, Dios da órdenes. Lo vas a ver a lo largo de toda la Biblia. Cuando creó los cielos y la tierra, Génesis 1, lo que hizo fue dar órdenes. Dios dijo y así fue. Dios habló y así aconteció. Dijo y las cosas ocurrieron y lo que no era comenzó a ser. El mundo estaba en tinieblas y Dios dijo sea la luz y fue la luz. ¿Sí? Cada cosa que Dios fue hablando se materializaba. ¿Por qué? Porque Dios da órdenes y Dios es Dios y arriba de Él no hay absolutamente nada más, no hay nadie más, debajo de Él estamos todos nosotros. Él es la máxima autoridad del universo. Entonces, todo lo que Dios dice, vos y yo lo tenemos que obedecer. No entiendo, Señor, pero si vos me lo pedís, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque detrás de eso va a venir algo a continuación. ¿Sí? Cuando creó al ser humano, le dio órdenes. Cuando Dios terminó de crear al hombre y a la mujer, les dijo, ahora sí, vayan, fructifiquen y multiplíquense. Gobiernen sobre toda la tierra. Señoreen sobre la creación. ¿Cómo es esto? No, ustedes hagan lo que les estoy pidiendo. Entonces, la creación reconoce que esa voz tiene toda la autoridad y reacciona a esa autoridad. ¿Sí? Cuando Dios decide elegir a Noé, lo llama y le da órdenes, mandatos respecto de lo que él tenía que hacer. Con vos y conmigo no es la excepción. Dios te da órdenes, Dios da mandatos. Por eso cuando el pueblo necesitaba empezar a ordenarse, Dios lo primero que hace es darle 10 mandamientos. 10 mandamientos, ¿para qué? Para que de alguna manera la conducta fuese regulada. Entonces, cuando Dios viene y trae un mandato, trae una orden a nuestra vida, lo que Dios busca es encauzar nuestra vida.
regular nuestra conducta. Cuando Dios dice no mientas, lo que está diciendo es andar siempre con la verdad, porque la mentira a largo plazo trae consecuencias difíciles. Entonces Dios está queriendo evitarte problemas a futuro. ¿Sí? Entonces Dios le empieza a dar órdenes a Noé. Fíjate el versículo 14. Dice, hazte ¿qué? Hazte, le dice. Arranca el versículo 14 y lo primero que Dios le dice es, hazte un arca. Después sigue diciendo, harás aposentos. No le pregunta, ¿te parece que hagamos acá algunas habitaciones? Le dice, harás aposentos en el arca. Versículo 15. Y de esta manera lo harás. De esta manera la harás. Versículo 16. Una ventana, ¿cuántas? Una. No 2, no 3, no 4, no 20, no las que a vos te parezcan mejor. Una ventana harás al arca y la ¿qué? Acabarás. No la vas a dejar por la mitad. La acabarás conforme a la medida que yo te voy a dar. Y dice, y pondrás ¿qué? Y pondrás. Y vas a hacer la ventana conforme a la altura que yo te voy a pedir que tenga, la medida. ¿Sí? La vas a poner donde yo te diga y después vas a poner una puerta. O la puerta. Sigue diciendo la puerta del arca a su lado y le harás. Fíjense cuántas órdenes Dios le dio a Noé. Vas a hacerlo así, lo vas a hacer así, vas a poner una ventana, va a haber una puerta, vas a hacer aposentos, vas a poner la ventana conforme a la altura que yo te voy a pedir. ¿Sí? Vas a hacer piso bajo, segundo y tercero. O sea, Dios le recontradió órdenes. El éxito en la construcción de ese arca iba a depender de que Noé se ajustara a las órdenes de Dios. Ni más ni menos. El éxito en lo que Dios quiere construir en tu vida está determinado por tu obediencia, por mi obediencia a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Punto. El secreto de una buena vida bendecida no es hacer lo que a mí me parece, sino es hacer lo que Dios me pide que haga. Ahí está el punto. Entonces, cuando yo me acomodo a lo que Dios me está pidiendo, cuando yo me ajusto a lo que Dios me está pidiendo, me va bien. Me va bien. Podré tener alguna tormentita en medio, pero definitivamente me va a terminar yendo bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios respalda lo que Él habla, no lo que Él no habla. ¿Sí? Dios lo llama a Noé y le comienza a dar instrucciones precisas de lo que tenía que hacer. Todas son órdenes. Todas. Hacelo así, hacelo así. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Cuando vos y yo pretendemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y entonces empezamos a contradecir o a cuestionar lo que Él nos está pidiendo, es cuando nos podemos llegar a perder un montón de cosas que Dios ha planeado. Por eso después tenemos conflictos, por eso después tenemos problemas. Pero cuando conocemos a Dios, cuando empezamos a darnos cuenta cuál es su intención, como dijimos la semana anterior, lo comenzamos a obedecer por amor, no por temor. Qué feo es cuando alguien obedece a Dios por temor a alguna represalia. Empezás a obedecerlo por amor. Sé que Dios me está pidiendo algo que me va a beneficiar a mí. ¿Sí? ¿Amén? Termina el capítulo 6 y arranca el capítulo 7 y vemos ahí a Dios tomando la iniciativa y volviendo a darle una orden a Noé. ¿Cuál es? Entra tú y toda tu casa. ¿Sí? ¿Qué más dice? En el arca. Porque aquí he hallado justo delante de mí en esta generación. Ahora Dios, fíjate, vuelvo a repetirte lo que te dije, Dios siempre habla en términos imperativos. Hacelo, hacelo, hacé el arca.
Aparentemente Noé y su familia habían terminado de construir el arca, pero todavía no habían entrado. Entonces viene Dios y le dice, ahora Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Dios está determinado a hablar de esa manera. Le dio los planos bien detallados. Noé ve que en la edificación había dos cosas que Dios le había pedido que el arca tuviera. Vamos a centrarnos en estas dos cosas. La primera, versículo 16. Dice que, ¿cómo empieza? Una ventana. ¿Cuántas ventanas? Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Eso es lo primero que Dios le pide a Noé que tenga el arca. Le dice una ventana. Una sola ventana. Algunos dicen que el arca en realidad tuvo más de una ventana, pero nosotros hoy nos vamos a ajustar a lo que dice el texto. ¿Sí? Algunos dicen que tuvo más de una ventana. Nosotros hoy nos vamos a alinear a lo que dice el texto. El término hebreo para ventana es zoar. T-S-O-H-A-R. Zoar. Que significa una apertura para la luz. Una apertura para la luz. ¿Cuántas ventanas tenía que tener el arca? Una. No dice cuál era la medida precisa de la ventana, si tenía que tener 40 por 30, 30 por 40, no dice. Lo que sí le dice Dios es que tenía que estar bien arriba. Bien arriba. Algunos dicen que el techo del arca estaba como a 2 aguas y que las ventanas estarían colocadas sobre cada una de las caídas. ¿Sí? ¿Se lo grafican? Yo iba a traer una diapositiva después, se me complica un poquito. Pero esa era la posición en la que Dios le había pedido a Noé que tuviera el techo, las ventanas o la ventana en el arca. ¿Sí? Ahora, una ventana tiene por lo menos dos funciones. Número uno, ¿cuándo abrís vos las ventanas? Cuando querés que tu casa se ventile, se oxigene un poco, que haya un cambio de aire. Y en segundo lugar, cuando querés que entre luz. Tenés un lugar oscuro, vos decís, bueno, todo cerrado, no puedo tener la casa todo el día, entonces abro las ventanas para que entre luz. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, Dios le dice a Noé que el arca tenía que tener una ventana que permita que todos los que estaban ahí adentro pudieran ser oxigenados, que entrara alguna bocanada de aire fresco de tanto en tanto, pero fundamentalmente que para que entrara ¿qué? La luz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la idea de Dios? Al colocar una ventana en el techo, ¿dónde coloca uno la ventana? A un costado. ¿No? Decir, bueno, voy a poner un ventanal grande, voy a poner una ventana chiquita, un ventiluz acá, voy a poner... Son raros los que colocan una ventana en el techo. Pero Dios no. ¿Por qué razón? Porque Dios quería que Noé y su familia no se concentraran en lo que estaba ocurriendo a este nivel. Por eso Dios les dice, no van a poner ventanas acá. Porque ustedes corren el riesgo de llenarse de miedo y de temor si ustedes empiezan a contemplar lo que está sucediendo a este nivel. Entonces lo que yo voy a hacer es pedirle a Noé que ponga una ventana en el techo para que la luz pueda entrar al arca. Para que cuando Noé no sepa dónde mirar, encuentre que la única dirección en la que va a encontrar luz, claridad, va a ser mirando hacia arriba. ¿Sí? ¿Viste? El ser humano es chusma por naturaleza. Entonces, si hubiese tenido un montón de ventanas alrededor del arca, hubiese estado mirando, ¡uy, mirá, aquel se está ahogando! ¡Ah! Mirá el otro. Ese se lo merece por sinvergüenza, pero aquel...
Entonces Noé y su familia se hubiesen distraído con lo que estaba ocurriendo ahí al costadito, alrededor de ellos. Entonces lo que Dios quiere es evitar que Noé y su familia se distraigan de lo que está ocurriendo alrededor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Por eso Dios no pone la ventana al costado, la coloca al techo. Algo sabe Dios, ¿no? Algo conoce. Y es exactamente igual para nuestra vida. Nuestros ojos tienen que estar y permanecer puestos en lo celestial. No en lo que ocurre acá, a este nivel, no en lo terrenal, porque todo eso perece y porque cuando miramos al costado es cuando nos comenzamos a perder. ¿Sí o no? Empezamos a mirar todo aquello que nos distrae. Esto y aquello y lo otro y bla, 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 bla. Y cuando querés acordar no sabes ni quién es Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Voy a cancelar todas esas ventanas. Las voy a cerrar. Y le voy a pedir que coloque una ventana en el techo. Cuando miramos al costado, en lugar de permanecer viendo hacia el cielo, arriba, es cuando comenzamos a ver el error o la falla del otro. Mirás hacia el costado y decís, uy, se equivocó. Uy, mirá lo que hizo. ¿Sí o no? Empezamos a mirar el pecado ajeno, empezamos a mirar lo mal que está el mundo, y claro que estaba mal, por eso vino juicio, vino el diluvio después. Pero Dios no quiere que eso nos detenga en nuestro crecimiento en la fe. Empezamos a mirar al costado y nos desenfocamos, nos perdemos. Empezamos a ver las deudas que no se terminan de cancelar y que aumentan, se incrementan, el dinero que no alcanza, los problemas familiares, los hijos que no hacen caso y el marido que se porta mal y ella que no hace caso tampoco. Y entramos a mirar el conflicto. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos distraemos. Y entonces Dios dice, voy a cancelar las ventanas a los costados. No le voy a pedir que ponga ventanas. La única ventana va a estar arriba, el techo. Entonces, cuando mire hacia arriba, va a encontrar luz. ¿Sí? ¿Amén? Por eso Dios limita la visión de Noé y de su familia y abre una ventana en el techo para que cuando no entiendan algo de lo que está sucediendo, reciban la luz que viene de arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando no entiendas algo, no tenés que mirar a este nivel. Tenés que pedirle a Dios, Dios, cancelar toda ventana que esté a los costados de mi vida. No quiero mirar acá porque me voy a perder. Que haya una sola ventana que me comunique con lo celestial, con lo divino. Entonces, cuando algo no entienda, voy a recibir la luz que viene de arriba, no la luz que viene de este mundo, porque acá no hay luz, hay oscuridad. Me voy a perder. Que sus ojos espirituales sean abiertos. Eso es lo que Dios entendía que Noé y su familia necesitaban. Por eso dice, voy a dejar esa ventana. La luz que ellos necesitan viene de arriba. Que su entendimiento sea alumbrado y que la sabiduría de lo alto les permita continuar confiando en aquel que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce y que todo lo puede. Dios limitó la visión natural o la visión de lo natural para Noé. ¿Qué es la visión de lo natural para vos y para mí? Es mirar lo que dice tu billetera. Uy, estamos 21. No tengo ni 10 pesos. Y entonces te amargás, te angustiás, te pones mal. Decís, tengo sueños grandes, tengo metas grandes, tengo proyectos grandes, pero no tengo un mango. ¿Cómo voy a hacer con eso? Y eso te desenfoca, eso te angustia, te amarga. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Cancelar esa ventana natural. Y que vos empieces a mirar hacia arriba, porque de ahí va a venir la provisión. ¿O no? ¿O no fue así? Entonces tenemos que aprender y pedirle a Dios, Dios, cancelá, cerrá, no pongas ventanas, no permitas que yo busque ventanas a los costados, que puedan mirar esa sola ventana. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando nos detenemos a mirar lo que ocurre en lo natural, es cuando dejamos de lado lo sobrenatural. Dejamos de lado lo sobrenatural y entonces la fe se ahoga.
se asfixia, no entra el aire fresco de Dios a nuestra vida, entonces nuestros pulmones se intoxican. ¿Con qué? Con duda, con incredulidad, nuestro corazón se llena de basura, de porquería. ¿Sí o no? Entonces tenemos que entender esto. Dios tiene que cancelar toda ventana que esté a nuestro costado y tiene que dejar solamente esa ventana que nos conecta con lo celestial, con lo divino. Por eso Dios le dice a Noé, una sola ventana, Noé. No quiero 2, no quiero 3, no quiero 4. Una sola. Y vas a ponerla acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afuera, si mirás, vas a ver la angustia de la gente que se está perdiendo por rebelde y desobediente. Vas a ver el dolor, la tristeza de aquellos que están mal. Y eso te puede confundir. Nos puede confundir. Dios no quiere que eso nos anestesie y nos impida cumplir con lo que Él nos ha pedido. Afuera hay tormenta, ya lo sabemos. Sin embargo, mucha de esa tormenta viene a la vida de la gente porque no ha escuchado, no ha querido responder al llamado de Dios. Porque mientras Noé estuvo alrededor de 100 años construyendo el arca, mientras construía el arca, predicaba de Cristo, o de Dios, o el mensaje de salvación. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Sí? Ahora, afuera hay tormenta y hay oscuridad, pero los que miramos al cielo no nos vamos a quedar con las manos extendidas sin recibir la bondad del Señor. Por eso se deprimió Salomón, porque comenzó a mirar a nivel terrenal, a nivel natural, y entonces dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Claro, si vos mirás a este nivel, vas a llegar a la misma conclusión. No hay nada nuevo bajo este sol. No hay nada nuevo en este mundo. Y eso te lleva a no esperar nada nuevo. Porque el que cree que no hay nada nuevo, obviamente que no va a encontrar nada nuevo. ¿Sí? Pero lo bueno y lo nuevo viene de arriba, dice Santiago, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Salmo 73, 25 y 26 dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ahora, cuando el diablo o tu carne o el sistema del mundo quieran desviar nuestra atención y nuestra mirada hacia lo natural o lo que ocurre en este mundo, con autoridad, decirles, fuera de mi Señor no quiero nada. Amén. Él es mi porción para siempre. Entonces, volvés a levantar tu mirada al cielo. Fuera de mi Señor no quiero nada, no voy a mirar a este nivel, porque acá me voy a perder. Voy a mirar allá arriba. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos? A mi Dios, a mi Señor. Amén. Amén. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Dice, si pues, ¿lo tienen? Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, Colosenses 3, del 1 al 3. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo dice, enfóquense en esa ventana.
Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Acá no tienen nada que mirar. Acá no. Acá estamos para iluminar con la luz que hemos recibido. ¿Sí? Amén. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en lo que viene de arriba, por esa ventana. ¿Sí? No miremos lo que sucede en lo natural. En lo natural siempre vas a encontrar un montón de motivos para deprimirte y sentirte mal. Pongamos nuestros ojos en Cristo y vamos a ver la gloria y el favor de Dios sobre toda nuestra vida. Dijimos que ventana es una apertura para la luz. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la luz o de luz? Mirá lo que dijo Jesús, Juan 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy... ¿Lo encontraron? Juan 8:12. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuarto evangelio. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. O sea, vamos a pensar juntos un poquito. Dijimos que esa ventana era una apertura para la luz. O sea, que una apertura ¿para quién? ¿Para quién? ¿Sí? Decilo. Para Cristo, exactamente, para Jesús. Si Él es la luz y Dios Padre le está diciendo a Noé, deja una ventana en el techo, lo que le está diciendo es que por esa ventana va a entrar luz. La luz no es algo, es alguien. Jesús acaba de decirnos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, vemos tipificado a Jesús en el arca, lo vemos tipificado en Noé, lo vemos tipificado en la luz que va a entrar por esa ventana. ¿Sí? Jesús toma una figura, y en este caso la figura de la luz, para decir, con Noé, además de que Dios los va a estar cuidando, también yo voy a estar ahí con ellos. Génesis 1, del 3 al 5. Génesis 1, del 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? La orden de Dios. La orden de Dios. Cuando vos quieras hablarle a algo que está desordenado en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Darle una orden. Porque esa orden nacida de una palabra de Dios va a provocar orden en nuestra vida. El mundo estaba desordenado y vacío. Y lo primero que Dios hace es, cuando algo está desordenado y vacío, alumbrar para saber desde dónde empezar a ordenar. Cuando una habitación en nuestro hogar está desordenada, si no prendemos la luz, difícil saber cómo o por dónde tenemos que empezar a ordenar, ¿sí o no? Entonces lo primero que hacemos es, prendemos la luz y a partir de ahí miramos y decimos, oh Dios mío, ¿qué pasó acá? Ha caído un tsunami. Entonces empezás a ordenar la habitación, o lo que sea. Entonces Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía y empezó a ordenarla. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Quién era la luz? Cristo. Lógicamente que iba a ser buena la luz. Porque todo lo que Dios crea es bueno, y porque todo lo que es nacido de Dios es bueno. Y todo lo que tiene esencia de Dios es bueno. ¿Sí? Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Todavía Dios sigue haciendo eso. Dios sigue al día de hoy desarrollando esta tarea, sigue separando lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas, lo sigue separando. Porque no se puede mezclar esas cosas. Son dos ámbitos diferentes. ¿Sí? Y dice el versículo 5, y llamó Dios a la luz día,
y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Tarde, ¿por qué? El día, según el calendario antiguo, los días se contaban a partir del atardecer. Entonces se contaba más o menos desde las 18 horas nuestras hasta las 18 horas del otro día, un día. ¿Sí? Pero también esto tiene un simbolismo. ¿Por qué? Fue la tarde, el atardecer, la entrada del anochecer representa en la Biblia la muerte, el tiempo de muerte. ¿Sí? Y el día, el amanecer, el momento de la resurrección. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué sucede? Que el día comienza con el día en que Jesús es llevado para ser crucificado, empieza en el atardecer todo el movimiento. Lo matan y al primer día de la semana, al amanecer, Él se levanta de entre los muertos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Estuvo difícil, ¿no? Ahora, la luz del comienzo que Dios creó con su palabra era el mismísimo Jesús que ahora Juan dice se hizo carne. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, la luz que iba a entrar en el arca no era la luz esta, sino la luz de Dios que es Cristo. Cristo se iba a, de alguna manera, a hacer presente en ese lugar donde estaban Noé y su familia y todos los animales. Esa es la luz que iba a entrar. Por eso era importante que Noé dejara una ventana en el techo. Porque lo que Dios iba a enviar iba a venir del cielo, no iba a venir de la tierra. ¿Sí? El propio Jesús se iba a meter ahí en el arca para sustentar a Noé y su familia, para darle seguridad y descanso en medio del conflicto presente, para darles paz en medio de la tormenta, como dice la canción, ¿no? Es verdad que podemos tener paz y descanso en medio de la tormenta. Es verdad, pero tenemos que permitir que Jesús entre por esa luz, por esa ventana. Tenemos que hacerle un espacio al Señor en nuestra vida. Amén. Fíjense, el Salmo 19, versículo 8. Acá vamos a ver otra forma en la que vamos a recibir luz. La luz, dijimos que era Jesús. ¿Sí? Amén. Pero ahora vamos a ver otra forma. Mirá lo que dice el salmista, Salmo 19. Versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto, el mandato de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Notar? Salmo 19, 8. O sea, lo que está diciendo el salmista es que la palabra de Dios alumbra nuestros ojos y nos permite ver. La palabra de Dios, cuando la estudiamos, la analizamos, la meditamos, nuestro interior recibe la iluminación que viene del cielo. ¿Sí? Otro salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Luz, la palabra de Dios aporta luz a nuestra vida. Entonces ya tenemos dos fuentes. La primera y principal, Jesús. La segunda, su palabra, por la cual recibimos luz que viene del cielo. Efesios 1, 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo le pide a Dios que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, en este caso de la iglesia de Éfeso, pero también vale para nosotros. ¿Por qué? Porque quizá hay momentos en los que no tenemos claro o clara cuál es nuestra esperanza. Hay momentos en los que mucha gente, por no estar mirando esa ventana y por tener ventanas a este nivel abiertas, ¿sí?, empiezan a desesperar. Es que no sé qué va a pasar y que anuncian que esto y que aquello y que lo otro. Y claro, porque ese es el sistema. El sistema está diseñado para distraerlos. Por eso Jesús, o Dios, perdón, le dijo a Noé, una sola ventana, arriba. Entonces, cuando vos no sepas qué mirar, la luz, el solo hecho de ver que entra luz por allá, te va a llamar la atención a vos. ¿Sí? Entonces Pablo dice, le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo que alumbre los ojos de el entendimiento de ustedes para que sepan cuál es la esperanza a la que fueron llamados. No fuimos llamados a desesperanza, sino a esperanza. Insisto en esto, me parece central. Tenemos que cerrar las ventanas a este nivel. Dejemos solamente una. ¿Amén? Es que yo no entiendo lo que está sucediendo, claro, porque estás queriendo entender desde una óptica natural, desde un razonamiento humano lo que está sucediendo. Por eso Pablo dice, deja que el Espíritu Santo alumbre tu entendimiento, tu hombre interior sea alumbrado y puedas entender lo que Dios quiere. Entonces no vas a perder la esperanza, por muy difícil que estén las cosas afuera, por muy complicadas que las cosas estén en el mundo. Si nosotros estamos permanentemente recibiendo la luz que viene por esa ventana, no nos vamos a perder. ¿Amén? Entonces, dejá que Dios te ilumine con su palabra. Dejá que Dios te hable por medio de su palabra. Dejá que Dios te traiga luz a tu ser interior, no solamente al intelecto, sino a nuestro hombre interior, a nuestro espíritu. Que la palabra de Dios llegue a nuestro espíritu y se haga carne. Y entonces vamos a vivir confiados. Porque aunque afuera el mundo se esté hundiendo, nosotros no nos vamos a hundir. Nosotros vamos a seguir flotando. Es más, vamos a salir a la cubierta del barco, de la embarcación, y vamos a tomar sol ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos vamos a hundir. Nosotros tenemos otro destino de gloria. Eso es lo que tenemos que tener claro. No nos vamos a hundir. Que en estos tiempos difíciles el Señor nos ilumine para poder verle a Él y que cierre e impida que nuestros ojos se posen sobre lo temporal y lo pasajero de este mundo. Amén. Entonces, ¿qué era lo primero que Dios le pidió a Noé? Harás una sola ventana. Vamos al versículo 16, Génesis, capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver la segunda cuestión que Dios le pide y le encomienda a Noé que realice, que haga. Dice la segunda parte, y pondrás ¿qué? La puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Puede ser, si nos permitimos pensarlo de otra manera, que como dijimos recién, en el arca hayan habido muchas ventanas. El texto nos dice una. Pero en el supuesto caso de que hayan habido muchas ventanas, lo que sí está claro, y de algo tenemos que estar seguros, es que Dios puso una sola puerta. Una sola puerta. ¿Sí? La puerta, le dijo Dios. Pondrás la puerta. No dijo pondrás las puertas. Pondrás
la puerta. Ahora, una puerta significa o representa un punto de acceso a una realidad diferente, superior o inferior, luz o tinieblas, vida o muerte, bendición o maldición, pobreza o abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es el punto de acceso a un nuevo nivel. Es el punto de entrada a un nuevo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Dios a Noé en el versículo 1 del capítulo 7? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando Dios le estaba indicando a Noé hacer una puerta y entrar por esa puerta, lo que Dios le está diciendo a Noé: ustedes van a salir de un lugar de condenación y van a entrar a vivir en un lugar de salvación y bendición. Ustedes van a abandonar un espacio, un lugar de muerte para ir a un lugar de vida. Ustedes van a dejar de pensar que no tienen a nadie para darse cuenta que me tienen a mí. Si me tienen a mí, lo tienen todo. Esa es la bendición de los que estamos en el arca. Esa es la bendición de los que entendemos lo que significa Cristo. Esa es la bendición de los que entendemos lo que significa el cuerpo de Cristo. No estamos solos. Contamos con la ayuda del Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Amén? Ahora, ¿qué le dice Dios a Noé? ¿Cuál fue la orden que Dios le da? ¿Lo vimos recién? Entra. Entrar significa pasar de afuera adentro o ir hacia adentro. Cuando alguien te dice a vos, entra, pasá, lo que te está diciendo es, estás afuera. Básicamente ese es el mensaje. ¿Sí o no? Y si afuera está lloviendo, ¿qué va a pasar con vos? Te vas a mojar. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Noé es: Noé, a pesar de que te esforzaste, a pesar de que fuiste obediente, a pesar de que hiciste todo conforme a lo que yo te pedí, todavía vos no estás en el lugar donde vas a poder ser libre de la tormenta. Trabajaste, te esforzaste, fuiste fiel, respondiste a mi voz, respondiste a mi llamado, pero todavía vos no entraste. Todavía vos no entraste, ni vos ni tu familia, todavía están afuera. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si no estaba dentro del arca, aunque se esforzó muchísimo, si en ese momento comenzaba el diluvio, él también iba a sufrir las consecuencias del diluvio. Si no entraban al arca, él y su familia, corrían el riesgo de que, a pesar de todo el esfuerzo que habían invertido y el tiempo que habían trabajado, más de 100 años o 100 años alrededor, iban también a morir juntamente con los demás. Entonces tenemos que entender esto. No existe posibilidad alguna de estar a salvo de la tormenta si no nos metemos al arca. ¿Y el arca qué representa? Cristo. Y representa la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si no estamos dentro de Cristo, por más que nos hayamos esforzado para tratar de vivir una vida recta, una buena vida según nuestros estándares humanos, cuando venga la tormenta la vamos a pasar mal. Y eso es lo que confunde a mucha gente. Hay mucha gente que tiene muchos ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Nunca se preguntan, ¿para qué Dios permite que esto suceda en mi vida? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en este tiempo que haga? ¿No será que yo estoy generando esta tormenta en mi vida porque todavía no me metí al lugar donde debo estar? ¿No será que a pesar de que vengo y busco a Dios, todavía no me metí, no estoy a salvo porque no me metí dentro de? Entonces Dios viene y le dice a Noé, metete dentro del arca, entra vos con tu familia, porque voy a alargar el diluvio, viene el diluvio, métanse adentro. Nuestra vida no puede estar
fuera de Cristo. Nuestra vida tiene que estar edificada, cimentada correctamente en Cristo. Nuestras familias tienen que estar también metidas en Cristo, meterlas. ¿Por qué? Porque la tormenta viene. La tormenta viene, no se demora. Y tenemos que trabajar y esforzarnos arduamente para meternos todos juntos. ¿Amén? ¿Dónde nos había metido Noé? Dentro del arca. Todavía no estaba salvo. Todavía no se había metido dentro de Cristo ni dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se logra eso? Simple. Hay que atravesar la puerta. Hay que pasar por la puerta. Hay que pasar por la puerta. Mirá lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan, capítulo 10, versículo 9. Mirá lo que dice. Jesús habla. Dice, yo soy, Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Me encontraron? ¿Sí? Vamos a leerlo de vuelta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta. O sea que la puerta del arca, ¿a quién tipifica? A Cristo, a Jesús. Entonces todo el que entraba por esa puerta automáticamente iba a ser salvo de la tormenta. Jesús usa esa figura y dice, yo soy la puerta. Y el que entra por mí va a ser salvo. Por eso había una sola puerta, no había dos puertas. Hay una única puerta que nos da salvación, Cristo. ¿Sí? Pasar por la puerta del arca, que es Cristo, nos garantiza salvación, acceso al Padre y todas las bendiciones que eso conlleva. Por eso la orden de Dios a Noé es, entra Noé, entra vos con tu familia, pasen por la puerta, entren. De nada sirve habernos esforzado tanto si no entramos y pasamos por la puerta. Todavía ni Noé ni su familia habían entrado al arca. Aunque habían terminado la tarea, estaban afuera. Y esto es importante. Pues no se trata de cumplir con solamente lo que Dios nos pide, sino que además hay una orden más de Dios, entrar, pasar por la puerta. Porque el ladrón no pasa por la puerta, no va y golpea, se mete por otros lados. ¿Sí? 100 años trabajó Noé para la edificación del arca. Imagínate después de 100 años, descubrir que tu esfuerzo de 100 años, imagínate 100 años, toda una vida, desarrollando una tarea que Dios le había pedido y todavía él corriendo riesgos de no entrar, porque todavía no se percató. Estamos afuera. Estamos afuera. Estar en la iglesia o estar reunidos como estamos hoy no garantiza que todavía o que hayamos entrado dentro del arca. No significa que estemos en el arca, significa que a lo mejor estamos compartiendo un espacio, pero necesitamos pasar por la puerta. Necesitamos meternos por la puerta. ¿Amén? Porque si no, corremos el riesgo de estar como Noé, estar fuera todavía. Corremos ese riesgo. Es que yo conozco las canciones, sí, hay mucha gente que se queda con eso. Yo canto las canciones, yo esto, aquello. ¿Entraste, pasaste por la puerta? ¿Estás dentro del arca? Tenemos que prestar atención a eso. Entonces Dios viene y le dice, entren, están en peligro. Estar fuera del arca no es estar fuera de un espacio físico. Estar fuera del arca es estar sin la vida de Dios, sin Cristo.
expuestos a la muerte. Pero cuando estamos dentro de Cristo, dentro del arca, entonces estamos fuera de peligro y de peligro de muerte. Amén. Si venía el diluvio, ellos iban también a ser arrastrados. Era justo. Noé había sido llamado por Dios como un hombre justo. Su familia también, evidentemente, el testimonio de Noé afectó la vida de su familia. Pero no habían entrado. Todavía no estaban dentro. Fíjense esto, cuando Jesús les enseñó a los discípulos a orar, Mateo capítulo 6, versículo 6, les dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, Jesús le dice a los discípulos, cuando vayan a orar, entren. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Entra tú y tu familia. Ahora Jesús le dice a los discípulos, cuando vayan a orar, entren al aposento y cierren la puerta. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Jesús también da órdenes. Mirá lo que dice Isaías 26, 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías capítulo 26, versículo 20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios le dice al pueblo, a través del profeta, algo muy parecido a lo que Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? Les dice Dios a través del profeta Isaías: pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Sí. Y dice: entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Dos casos muy parecidos, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense lo que ocurre, volvamos a Génesis capítulo 7, versículo 1. Dios le dice a Noé: entra tú y tu familia al arca. ¿Sí? Perfecto, entra tú y tu familia. Pero fíjense qué interesante que Dios no le dice cerrar la puerta. Como si Jesús le dijo a los discípulos: entra en tu aposento y cierra la puerta. Isaías le dice al pueblo de parte de Dios: entren en los aposentos y cierren las puertas. Mira lo que ocurre con Noé, versículo 16, Génesis 7, versículo 16, la última parte, el último tramo. ¿Qué dice? Génesis capítulo 7, versículo 16, el último tramo. Y Jehová le cerró la puerta. Ahora fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Sí? Síganme. Dios agarra, dice: entra Noé, tú y tu familia al arca. Y una vez que Dios vio que Noé obedeció y que entraron al arca y que estaba todo en orden en el arca, vino Dios, levantó la puerta y la cerró definitivamente. Y lo que Dios cierra, dice Apocalipsis, nadie abre. Y lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Entonces se cerró definitivamente la puerta. Y cuando Dios cierra, ya está. Ya está. Significa que el tiempo de gracia se terminó. Significa que la oportunidad que Dios nos había dado llegó a su fin. ¿Sí? Es interesante porque Dios toma la actitud, la acción de cerrarle la puerta. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Por lo menos dos cosas. Número uno, la puerta que Dios cierra siempre es para salvarnos de algo. Siempre. Hay gente que dice: se me cerró esta puerta, no sé qué va a pasar, qué sé yo. A lo mejor Dios te está salvando de algo. De un problema,
de un mal negocio, de una mala sociedad con alguien. Nunca sabes de lo que Dios te está librando. Pero vos y yo tenemos que tener la certeza, cuando Dios cierra la puerta, Dios nos está librando siempre de algo, nos está salvando de algo. ¿Amén? En segundo lugar, toda puerta que se cierra indica el final de algo, de una etapa buena o mala. En este caso, con esta acción de parte de Dios de cerrar la puerta del arca, se terminaba una temporada que duró 1000 años. Dios soportando 1000 años desde Adán hasta Noé, 1000 años a una generación cada vez más depravada, a varias generaciones en realidad. Hombres y mujeres que se habían torcido por completo. Entonces Dios dice, desde Adán yo fui buscando un hombre, lo fui buscando hasta que encontré a Noé. Y con Noé yo voy a terminar un tiempo donde el ser humano se había degenerado por completo. Voy a ponerle fin a esa temporada. ¿Sí? Entonces la puerta que se cierra siempre indica el final de algo. En este caso, esto que te estoy mencionando, no nos tenemos que asustar si Dios cierra puertas en este tiempo. No nos tenemos que preocupar, porque a lo mejor Dios está diciendo, hasta acá llegó tu temporada, hasta acá llegó tu tiempo. Voy a promoverte a otra cosa, hasta acá llegó tu temporada, tu estadía en este lugar. ¿Sí o no? El martes se quedó sin trabajo. Preocupado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y el disquito, ¿no? Lo gastó, prendió fuego el disquito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Preocupados, angustiados, porque hay que hacer frente a unos compromisos y qué sé yo. El miércoles, un mensaje de WhatsApp, trabajo, quién sabe hasta cuándo, solo Dios sabe, blanqueado, con seguro, trabaja de lunes a viernes. ¿Qué dijimos el domingo pasado? Vamos a darle gloria a Dios por eso. ¿Qué dijimos? Dijimos que iban a venir buenas noticias para todos. Dijimos que vienen buenas noticias para todos. Mira, 3 días le duró la mala noticia, el bajón. Menos de 3 días. Y ayer le decía, no estuviste desempleado, porque el martes trabajaste y el miércoles arrancaste en otro lugar. Dios abrió una puerta totalmente distinta. Entonces, a mí me pasó el sábado corté con una que usted estaba haciendo y el viernes el sábado ya me tuve que ir. ¿viste? Es tremendo. Por eso tenemos que recibir la luz que viene de arriba. Cuando no sepamos qué hacer, en lugar de mirar acá al costado, miremos la luz que viene de arriba, porque siempre Dios va a traer algo. Siempre Dios va a traer algo. No nos tenemos que preocupar ni asustar. Señor, vos estás en control de todas las cosas. Y nada que involucre a Dios puede salir mal. Esa tiene que ser nuestra confianza. Ahora, cuando Dios cierra una puerta, Señor, gloria a tu nombre. No tengo idea de lo que va a hacer, pero sé que algo bueno viene para mi vida. Amén. Entonces se cerró la puerta del arca y empezó el juicio. Empezaron a caer las primeras gotas. Y todos los que se burlaron durante esos 100 años de Noé, que lo trataron de loquito y qué sé yo cuántas cosas, empezaron a mirar al cielo como diciendo, epa, che, igual no llovió nunca acá, así que mirá si va a venir diluvio. Así te va a decir la gente, ¿qué va a hacer Dios con vos si toda la vida fuiste un desastre? Mirá si Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Hasta que empiezan a caer las primeras gotitas. ¿Sí? ¿Amén? Cuando empiecen a caer las primeras gotitas, lo que vos tenés que hacer es seguir mirando hacia arriba. No mirar acá, seguir mirando hacia arriba. Indicio de que algo viene. Entonces, ¿de qué cosas te quiere salvar Dios en este tiempo? ¿O te tiene que salvar? A lo mejor Dios quiere ya hace tiempo, viene diciéndote, de esto quiero ponerle un punto final. Y nos estamos resistiendo. ¿Qué puertas tiene que cerrar Dios definitivamente para que puedas acceder a un nuevo tiempo en tu vida? ¿Qué puertas?
Tenemos que pensar, de 137 millones de personas, solo se salvaron 8. Solo 8. 8 personas encontraron la gracia de Dios, el favor de Dios, imagínate, porque creyeron en el mensaje. Hoy el llamado de Dios sigue siendo el mismo para nosotros, como lo fue para Noé. Hazte un arca. ¿Y qué es el arca? Es el lugar donde vos, tu familia y Dios van a ser morada. Donde la presencia de Dios va a habitar en medio nuestro. En el hogar, hagamos morada para que Dios habite. Construyamos nuestro arca en familia. ¿Amén? Entonces todo va a estar bien. Hagámosle la ventana. ¿Para qué? Para que pueda venir la inspiración del Espíritu, la luz que viene de Dios. Cuando no sepamos qué hacer, Señor, ilumíname. Dame de tu palabra. Guíame, Espíritu Santo. No sé qué decisión tomar. No sé qué hacer con esto. Dame de tu luz, Señor. Amén. Y va a suceder. Termino con esto. Mateo 7:14. Dice Jesús, hablando de dos puertas que existen, que hay. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, 8, son los que la hallan. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta. ¿Cómo es la puerta? Estrecha. Estrecha. Era tan estrecha que de 137 millones de personas alrededor de Noé, solo Noé y su familia se salvaron. 8 personas. Ahora, vos y yo tenemos que procurar entrar dentro de esa puerta, pasar por esa puerta. Entrar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde vamos a estar seguros. Yo no sé lo que va a suceder de acá a fin de año en Argentina. No lo sé, la verdad no lo sé. Pero yo no espero que la Argentina mejore. No tiene fe, qué incrédulo. No. No tengo fe en el hombre natural, en el hombre caído, en el hombre que todavía está muerto espiritualmente. Tengo fe en Dios. Tengo fe en su palabra, confianza en su palabra. Todo lo bueno y nuevo que yo espero, lo espero de Él, no a este plano. Y lo mismo te desafío vos. Por eso Dios quiere cerrar todas las ventanas a nuestro costado. Para que no miremos más lo que pasa acá. Porque cuando nos distraemos acá, nos perdemos lo que viene de allá. ¿Amén? Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, cerrá toda ventana a nuestro alrededor. Tenemos la oportunidad de invitar a otros, venid al arca. No esperes que la tormenta se agrave. No esperes que las cosas se compliquen. Vení al arca. Vení al arca, dejá de dar vueltas, vení al arca. Porque ahí vas a encontrar salvación y vida eterna. No importa el tiempo que dure la tormenta afuera. No importa, duró meses. Desde que empezó a caer la primera gota hasta que finalmente pudieron salir del arca Noé y su familia y todos los animales, pasaron meses. Meses. Mucho tiempo pasó. Hasta que el agua bajó, drenó por completo todo, se secó, pasaron meses. Ahora, no importa el tiempo que dure la tormenta afuera. Mientras vos y yo estemos en el arca, nada nos faltará. Vamos a tener para nosotros y para los nuestros. ¿Amén? Mirá lo que dice Génesis 6, 21 y 22. Génesis capítulo 6, versículos 21 y 22. Dios está en todos los detalles de nuestra vida. Y cuando Dios nos llama a nosotros, llama a nuestra familia, se hace cargo de todo lo que significa ese llamado. Mirá lo que dice Dios, le dice Dios a Noé en el versículo 21 y 22 de Génesis 6. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
En el arca iba a haber provisión, afuera no iba a haber nada. Cuando seguimos las órdenes de Dios nos va bien. Nos va bien. La gente afuera, no tengo para comer, estoy muriendo de hambre. En el arca siempre hay provisión. No te va a faltar nada, ni aún a los tuyos, en la medida en que te ajustes a lo que Dios te está diciendo. Y esto también tiene que ser algo práctico. ¿Sabes qué es lo que tenés que hacer? Cuando vayas al mercadito o al supermercado, al hipermercado, primero, hacé la compra del mes, para vos y para los tuyos. Segundo, procurá que haya alimento en la casa de Dios también. Por si tuviéramos que asistir a alguien de entre los nuestros. Y tercero, no te comas todo. Agarrá y decir, voy a guardar esto, voy a almacenar por si me tocara atravesar un tiempo de tormenta. Eso es ser previsor. No significa ser incrédulo, significa ser previsor. Cuando Dios le reveló a José, Génesis capítulo 37, después lean los sueños que José tuvo. Cuando Dios le reveló a José que venían 7 años de abundancia y después de eso venían 7 años de hambruna, Dios le dio la estrategia para que durante los 7 años de hambruna nadie muriera. ¿Sabés cuál fue? Almacenar, guardar. En lugar de gastar el dinero en otras cosas, comprar alimentos, guardar un paquete de fideo, un paquete de arroz, guardar esto, porque vos nunca sabés en qué momento la tormenta se puede desatar y vas a necesitar de esa provisión previamente separada. Entonces no se murió de hambre Noé y su familia mientras estaban en el arca. Eso es sabiduría. Tenemos que aprender a vivir de manera sabia e inteligente. Y entonces aquellos que están en medio de la tormenta, ¿sabéis qué van a venir a hacer? Van a venir a buscar alimento a tu vida, en vos. Y como vos sos generoso, y vos tenés para vos y para los tuyos, vas a decir, te comparto, te bendigo. ¿Amén? Una ventana y una puerta. 2 cosas que el arca tenía, 2 cosas que representan nuestra comunión con el Señor. Si eso está, y nos ajustamos a lo que Dios nos pide, nos va a ir bien, aún en tiempos difíciles. Amén. Mantengamos nuestros ojos mirando al cielo, porque de ahí vendrá nuestro socorro. Vamos a ponernos de pie, por favor.